La tragedia de Ramona Beltrán, 1873, Durango. La música que sonaba sin músico. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Capítulo 1. La música que se detuvo, revelando desaparición misteriosa. En la ciudad de Durango, capital del estado del mismo nombre, el domingo 7 de septiembre de 1873, durante la recepción que seguía a la ceremonia matrimonial que había unido a Ramona Beltrán, de 21 años, con don Sebastián Cortés, de 32 años. Aproximadamente a las 4 de la tarde, cuando celebración estaba en pleno desarrollo en jardines de casa de familia Beltrán, con 200 invitados que bailaban, conversaban y disfrutaban del banquete. La música de la orquesta que había estado tocando valses y polcas animadamente se detuvo súbitamente en medio de pieza musical. Se detuvo sin razón aparente, dejando notas suspendidas en aire, creando silencio extraño e incómodo. Los aproximadamente 50 invitados que habían estado bailando en área designada para baile se detuvieron también confundidos. Algunos mirando hacia orquesta esperando que música continuara. Otros riendo nerviosamente, pensando que pausa era intencional para permitir descanso de músicos. Pero orquesta no reanudó. Los 6 músicos que componían orquesta, 2 violinistas, un cellista, un flautista, un guitarrista y un pianista, habían dejado de tocar simultáneamente y ahora se miraban entre ellos con expresiones de confusión como si tampoco entendieran por qué habían parado. Don Felipe Moreno, que era padre de Ramona y que había contratado orquesta para celebración, había notado silencio extraño. Había caminado hacia área donde orquesta estaba instalada bajo toldo, decorado con flores. Había preguntado a músico principal, que era violinista llamado Don Arturo. ¿Por qué pararon? ¿Necesitan descanso? Don Arturo había respondido con expresión desconcertada. No sé, señor, estábamos tocando y súbitamente todos dejamos de tocar al mismo tiempo sin señal. Fue como si algo nos hiciera parar. Don Felipe había asumido que era simplemente momento extraño de coordinación. Había pedido que continuaran tocando. Orquesta había comenzado nueva pieza. Música había continuado durante aproximadamente 10 minutos. Luego había ocurrido nuevamente. Música se había detenido súbitamente en medio de vals, todos músicos dejando de tocar simultáneamente, creando mismo silencio extraño. Esta vez múltiples invitados habían notado, conversaciones habían cesado, personas habían girado para mirar hacia orquesta. Don Arturo había mirado alrededor con expresión de alarma creciente. Había murmurado a otros músicos, ¿por qué seguimos parando? ¿Alguien está dando señal que no veo? Ramona, que había estado conversando con grupo de amigas, había notado segunda pausa. Había sentido aprensión vaga que algo estaba mal. Había caminado hacia donde novio Sebastián estaba. Había preguntado, ¿por qué sigue parando música? ¿Pasa algo con orquesta? Sebastián había respondido intentando sonar casual, pero voz revelaba tensión. No sé, quizás instrumentos están desafinados. No te preocupes. Música había continuado nuevamente, pero durante siguiente hora, pausa había ocurrido 3 veces más.
Cada vez música se detenía súbitamente, cada vez músicos parecían confundidos, como si no entendieran por qué paraban. Cada vez atmósfera de recepción se volvía más tensa a medida que invitados comenzaban a murmurar sobre fenómeno extraño. Aproximadamente a las 5:30 de la tarde, después de sexta pausa, don Arturo había hablado con don Felipe con expresión seria. «Señor Moreno, algo muy extraño está ocurriendo. Música sigue parando sin que podamos controlarlo. Y he notado algo más. Parece que estamos tocando 6 instrumentos, pero ocasionalmente escucho séptimo instrumento, un violín adicional que toca notas que no corresponden a partituras que estamos usando». Don Felipe había mirado hacia orquesta contando músicos. 6 músicos estaban presentes, cada uno con su instrumento. No había séptimo músico. «Séptimo violín, solo veo 2 violinistas, tú y don Germán». Don Arturo había asentido lentamente con expresión que mostraba miedo creciente. «Lo sé, pero durante piezas musicales escucho claramente tercer violín tocando, y ese violín toca estilo que reconozco, ese estilo de don Lorenzo Aguirre, que era maestro violinista más talentoso de Durango. Pero don Lorenzo desapareció esta mañana antes de ceremonia. Los detalles completos de cada vez que la música se detuvo y las reacciones de los invitados, la recepción, había comenzado aproximadamente a las 3 de la tarde del domingo 7 de septiembre de 1873, después de que la ceremonia matrimonial se había celebrado al mediodía en la Catedral de Durango, con toda la solemnidad y el protocolo apropiados para matrimonio entre familias de clase media alta de la ciudad. Durante la ceremonia, Ramona había entrado en la catedral del brazo de su padre, don Felipe Moreno, llevando un vestido blanco elaborado que había sido confeccionado durante 4 meses por las mejores costureras de Durango, usando tela de seda importada de Francia, con un corpino ajustado decorado con perlas pequeñas, con mangas largas de encaje de Bruselas y con una falda amplia que requería el uso de una crinolina para mantener la forma apropiada. Sebastián Cortés había esperado en el altar vestido con un traje negro formal, con chaleco de seda gris y corbatín blanco. A su lado estaban los padrinos, incluyendo su hermano mayor, y 2 amigos cercanos de círculos comerciales de Durango. El sacerdote don Matías Fernández había oficiado la ceremonia siguiendo el protocolo tradicional. Sermón sobre la santidad del matrimonio, lectura de pasajes bíblicos, intercambio de votos donde Ramona y Sebastián habían prometido amarse y respetarse hasta que la muerte los separara, bendición de los anillos y finalmente la declaración de que eran marido y mujer ante Dios. Los aproximadamente 200 invitados que habían llenado la catedral, representando familias comerciantes, propietarios de minas, profesionales y funcionarios gubernamentales de Durango, habían observado la ceremonia con la atención respetuosa apropiada. Cuando el sacerdote había declarado que Sebastián podía besar a la novia, los invitados habían aplaudido según era costumbre. Los carruajes, elaboradamente decorados con flores blancas y cintas, habían transportado a la pareja recién casada desde la catedral hasta la casa de la familia Beltrán, ubicada en un barrio residencial próspero de Durango. La casa era una mansión de 2 pisos, construida durante el período colonial, con jardines extensos que ocupaban aproximadamente media hectárea. Los jardines habían sido preparados elaboradamente para la recepción, arcos cubiertos con flores de bugambilia y jazmín, mesas largas dispuestas bajo árboles grandes que proporcionaban sombra, faroles de papel colgados de ramas y área para baile con piso de madera temporal instalado específicamente para el evento. La orquesta había sido contratada meses antes de la boda.
Era orquesta conocida en Durango, compuesta originalmente de 7 músicos, bajo dirección de don Lorenzo Aguirre, que era violinista principal y maestro reconocido. Pero esa mañana, don Lorenzo había desaparecido misteriosamente. Los otros 6 músicos, don Arturo Salinas, segundo violinista, don Germán Ríos, cellista, don Joaquín Medina, flautista, don Ernesto Vargas, guitarrista, don Pablo Ochoa, pianista, y don Cristóbal Fuentes, clarinetista, habían decidido continuar con presentación sin mencionar ausencia de Lorenzo para no disrupcionar celebración. La primera pausa misteriosa había ocurrido aproximadamente a las 4 de la tarde. La orquesta había estado tocando vals animado que se llamaba Las Flores del Prado, que era pieza popular en época. Aproximadamente 50 invitados habían estado bailando en área designada, moviéndose en círculos según pasos formales de vals, mientras otros invitados observaban desde bordes, conversando y aplaudiendo. La música había estado fluyendo normalmente durante aproximadamente 5 minutos, cuando súbitamente, en medio de frase musical, todos los 6 músicos habían dejado de tocar simultáneamente. No había sido pausa gradual o coordinada, como cuando orquesta termina pieza y músicos dejan de tocar en secuencia. Había sido cesación instantánea y simultánea, como si mano invisible hubiera silenciado todos instrumentos al mismo tiempo. El silencio resultante había sido extraño y perturbador. Los invitados que habían estado bailando se habían detenido confundidos, algunos riendo nerviosamente pensando que pausa era parte de coreografía, otros mirando hacia orquesta esperando que continuara. Los músicos mismos habían parecido tan sorprendidos como los invitados. Don Arturo había mirado hacia don Germán con expresión de confusión. Don Germán había mirado hacia don Joaquín. Todos habían mostrado expresiones que indicaban que no habían planeado pausa y que no entendían por qué había ocurrido. Don Felipe Moreno, que había estado supervisando todos aspectos de recepción con atención meticulosa, había notado silencio extraño. Había caminado rápidamente hacia área donde orquesta estaba instalada bajo toldo decorado con flores y cortinas de tela blanca. ¿Por qué pararon?, había preguntado con tono que intentaba sonar casual, pero que revelaba irritación de anfitrión que había pagado generosamente por servicio de orquesta de calidad. ¿Necesitan descanso? ¿Hay problema con instrumentos? Don Arturo había respondido con expresión genuinamente desconcertada. Señor Moreno, no sé explicar qué ocurrió. Estábamos tocando normalmente y súbitamente todos dejamos de tocar al mismo tiempo. No hubo señal. No planeamos pausa. Fue como si algo externo nos hiciera parar. Fue muy extraño. Don Felipe había asumido que era simplemente momento peculiar de descoordinación entre músicos, quizás causado por nerviosismo de tocar sin director principal Lorenzo, quien había faltado. Había pedido que continuaran. Orquesta había reanudado vals, había completado piezas sin interrupciones adicionales. Música había continuado normalmente durante aproximadamente 10 minutos. Orquesta había tocado polka alegre. Luego había comenzado segundo vals. Invitados habían reanudado baile. Atmósfera de celebración había regresado. Pero luego había ocurrido segunda pausa. Esta vez había sido aún más dramática porque había ocurrido durante momento culminante de vals, cuando música estaba en volumen máximo y tempo rápido. Súbitamente, en medio de nota sostenida por violines, música había cesado completamente, dejando nota suspendida en aire por fracción de segundo antes de desvanecerse en silencio. Esta vez, múltiples invitados habían notado. Conversaciones habían cesado. Personas en toda el área de recepción, no solo los que bailaban, sino también los que comían o conversaban a distancia,
Habían girado para mirar hacia orquesta con expresiones de curiosidad mezclada con preocupación. Doña Mercedes Beltrán, que era madre de Ramona y que estaba supervisando banquete, había caminado hacia área de orquesta también. Había preguntado a esposo don Felipe en voz baja: «¿Qué pasa con música? ¿Por qué sigue parando? Invitados están comenzando a murmurar». Don Felipe había respondido con expresión de frustración creciente: «No sé, músicos dicen que no entienden por qué paran». Don Arturo había hablado con otros músicos en voz baja que don Felipe había alcanzado a escuchar. ¿Alguien vio señal que causó que paráramos? ¿Alguien hizo gesto indicando que deberíamos detenernos? Todos los músicos habían sacudido cabezas negativamente. Nadie había visto señal. Nadie había planeado parada. Había ocurrido espontáneamente. Ramona, que había estado conversando con grupo de amigas cerca de mesa de pastel de bodas, había notado segunda pausa también. Había sentido aprensión vaga, inquietud que no podía explicar, pero que se intensificaba con cada pausa de música. Había caminado hacia donde novio Sebastián estaba conversando con grupo de hombres sobre negocios. «Sebastián», había dicho con voz que intentaba sonar casual, pero que revelaba nerviosismo creciente, «¿notaste que música sigue parando? ¿Sabes si pasa algo con orquesta?» Sebastián había girado para mirarla, y expresión que había cruzado su rostro durante fracción de segundo había sido expresión de tensión intensa que Ramona había notado, pero que no había interpretado correctamente en momento. Sebastián había recuperado compostura rápidamente y había respondido: «No te preocupes, amor. Probablemente instrumentos están desafinados por calor. No es nada importante». Pero tono de voz había sonado forzado, y Ramona había notado que manos de Sebastián temblaban ligeramente cuando había levantado copa de champán para beber. Música había continuado nuevamente. Orquesta había tocado durante aproximadamente 15 minutos sin interrupciones. Pero entonces tercera pausa había ocurrido. Luego cuarta aproximadamente 20 minutos después. Luego quinta. Cada pausa había seguido mismo patrón. Música deteniéndose súbitamente y simultáneamente sin razón aparente. Músicos mostrando confusión. Silencio extraño llenando jardines. Invitados murmurando con preocupación creciente. Aproximadamente a las 5:30 de la tarde, después de sexta pausa, atmósfera de recepción había cambiado notablemente. Ya no era celebración alegre, era evento marcado por tensión y por sensación de que algo estaba terriblemente mal, aunque nadie podía identificar exactamente qué era. Don Arturo había solicitado hablar privadamente con don Felipe. Se habían alejado hacia esquina apartada del jardín. Don Arturo había hablado con voz baja pero urgente. «Señor Moreno, debo decirle algo que quizás explique pausas extrañas. Esta mañana, don Lorenzo Aguirre, que era director de nuestra orquesta y violinista principal, desapareció. No llegó a ceremonia, no llegó a recepción. Hemos intentado localizarlo sin éxito. Decidimos continuar sin él para no disrupcionar boda de su hija, pero hay algo más extraño». Había hecho pausa mirando alrededor, como si estuviera asegurándose de que nadie más escuchaba. Había continuado con voz aún más baja. «Durante piezas musicales, he escuchado claramente tercer violín tocando además de mi violín y violín de don Germán. Y ese tercer violín toca con estilo que reconozco inmediatamente. Es estilo de don Lorenzo. Nadie más toca con esa técnica específica, con esas ornamentaciones particulares. Pero cuando miro alrededor, solo veo 6 músicos presentes. No hay séptimo músico, no hay tercer violinista visible. Esta es la historia de Ramona Beltrán, quien el 7 de septiembre de 1873
se casó con Sebastián Cortés en ceremonia que parecía normal, quien durante recepción experimentó fenómeno extraño donde música paraba repetidamente sin explicación, quien escuchó de músicos que violinista principal, don Lorenzo Aguirre, había desaparecido misteriosamente esa mañana, desaparición que familia había ocultado para no disrupcionar boda, desaparición que investigación revelaría había sido asesinato cuando cuerpo de Lorenzo fue encontrado enterrado en jardín de Casa Cortés, y revelación que conduciría a descubrimiento de que Sebastián había matado a Lorenzo porque Lorenzo era amante secreto de Ramona y había intentado detener boda esa mañana. Capítulo 2. Durango en 1873. La ciudad de Durango había sido fundada en 1563 durante período colonial español con nombre completo de Villa de Durango. En 1873, ciudad servía como capital del estado de Durango, que ocupaba vasto territorio en norte de México, extendiéndose desde Sierra Madre Occidental hasta desierto de Chihuahua. Arquitectura de ciudad reflejaba herencia colonial. Catedral barroca, elaborada construida durante siglo XVII, dominaba plaza principal. Edificios gubernamentales de 2 pisos con fachadas de cantera rosada rodeaban plaza, casas de familias prósperas tenían patios interiores con fuentes y jardines según estilo español tradicional. Economía estaba dominada por actividades relacionadas con minería de plata y de hierro, que ocurría en múltiples distritos mineros en montañas de Sierra Madre Occidental, aproximadamente a 50 a 100 kilómetros al oeste de Ciudad. Minas más importantes incluían La Candelaria, El Peñasco y Guanacebí, que empleaban miles de trabajadores y producían toneladas de plata mensualmente, que era transportada a Durango para procesamiento y eventual exportación. Industria de apoyo a minería era extensa. Herreros fabricaban herramientas y reparaban equipo. Carpinteros construían estructuras de soporte para túneles. Comerciantes vendían explosivos y suministros. Arrieros transportaban minerales en mulas desde minas hasta ciudad. Familia Beltrán ocupaba posición importante en esta economía mediante negocio de suministros mineros que don Felipe Beltrán había heredado de padre y había expandido durante 2 décadas. Negocio operaba Bodega Grande, cerca de Plaza Principal, donde almacenaba herramientas importadas de Estados Unidos, explosivos de producción local, cuerdas, madera para soportes y equipo variado que minas requerían constantemente. Don Felipe empleaba aproximadamente 20 trabajadores que manejaban almacenamiento, transporte y ventas. Ingresos anuales de aproximadamente 10,000 pesos colocaban a familia en clase media alta, permitiendo vida confortable. Casa grande de 2 pisos con 10 habitaciones, empleadas domésticas que cocinaban y limpiaban, carruaje privado para transporte y capacidad de pagar educación apropiada para hijas en colegio católico mejor de ciudad. Sebastián Cortés se había presentado como comerciante que importaba productos europeos de lujo. Afirmaba operar negocio que traía telas finas de Francia, vajilla de porcelana de Inglaterra, vinos de España y artículos decorativos variados que vendía a familias prósperas de Durango. Decía que generaba ingresos de aproximadamente 5,000 pesos anuales. Pero investigación después de arresto reveló que el negocio de Sebastián era menos próspero que había afirmado. Importaciones eran irregulares, inventario era limitado, y ingresos reales eran probablemente la mitad de lo que había declarado durante cortejo. Sebastián había exagerado riqueza para impresionar a familia Beltrán. La comunidad musical de Durango en 1873 era pequeña pero activa. Ciudad tenía aproximadamente 12 músicos profesionales que ganaban vida mediante presentaciones en eventos sociales, mediante enseñanza de lecciones privadas y mediante tocar en iglesias durante misas.
La mayoría tocaba música popular simple, valses, polcas y canciones tradicionales mexicanas. Lorenzo Aguirre había sido único músico en Durango con educación formal en conservatorio. Su habilidad técnica y su conocimiento de música clásica europea lo habían distinguido. Pero audiencia para música clásica era limitada. Mayoría de eventos sociales preferían música bailable simple. Lorenzo había tenido que tocar tanto música clásica que amaba como música popular que no desafiaba técnicamente para generar ingresos suficientes. Orquesta que había tocado en boda de Ramona había sido ensamble que Lorenzo había formado 3 años antes. Incluía mejores músicos de Durango. Don Arturo Salinas, segundo violinista, tenía 40 años. Había aprendido violín mediante maestro local sin educación formal, pero había desarrollado técnica sólida. Ganaba vida tocando en eventos sociales y dando lecciones. Don Germán Ríos, sellista, tenía 35 años. Había heredado cello de abuelo, que había sido músico durante período colonial. Tocaba principalmente música religiosa en catedral. Don Joaquín Medina, flautista, tenía 28 años. Fabricaba flautas artesanalmente, además de tocarlas. Especializaba en música popular mexicana. Don Ernesto Vargas, guitarrista, tenía 32 años. Tocaba tanto guitarra clásica como guitarra popular. Era músico más solicitado para serenatas románticas. Don Pablo Ochoa, pianista, tenía 45 años. Era organista principal de catedral, además de tocar piano en eventos seculares. Don Cristóbal Fuentes, clarinetista, tenía 29 años. Había comprado clarinete importado de Francia usando ahorros de 5 años. Juntos formaban orquesta que, aunque pequeña, podía tocar repertorio variado desde valses vieneses hasta canciones tradicionales mexicanas. Lorenzo, como director y violinista principal, había sido elemento que unificaba grupo, que seleccionaba repertorio, que ensayaba presentaciones. Su ausencia en boda de Ramona había creado vacío artístico, además de misterio de desaparición. Música había sido menos coordinada, pausas misteriosas habían ocurrido y fenómeno de tercer violín que algunos músicos reportaron haber escuchado había agregado elemento sobrenatural a tragedia. Resumiendo contexto histórico, Durango en 1873 era ciudad de aproximadamente 25,000 habitantes, ubicada en altiplano del norte de México, rodeada por montañas de Sierra Madre Occidental. Economía estaba basada en minería de plata y de hierro en montañas circundantes, en ganadería extensiva y en comercio. Familia Beltrán ocupaba posición de clase media alta. Don Felipe Beltrán operaba negocio de suministros mineros, generando ingresos de aproximadamente 10,000 pesos anuales. Sebastián Cortés se presentaba como comerciante próspero que importaba productos europeos. Había cortejado a Ramona durante años. Capítulo 3. El músico desaparecido y el affair secreto. El timeline completo del amor secreto entre Ramona y Lorenzo, 1871-1873. La historia del amor entre Ramona Beltrán y Lorenzo Aguirre había comenzado en el otoño de 1871 durante evento social organizado por la Sociedad Musical de Durango en el salón principal del Teatro Ricardo Castro. El evento había sido recital de música clásica, presentando composiciones de compositores europeos, interpretadas por músicos locales más talentosos de Durango. Lorenzo Aguirre tenía entonces 26 años. Había nacido en Durango en 1845 en familia de clase media modesta. Su padre había sido maestro de escuela primaria. Su madre había sido pianista aficionada que había enseñado primeras lecciones de música a Lorenzo cuando tenía 5 años. Lorenzo había mostrado talento musical extraordinario desde edad temprana.
Había aprendido a tocar violín con maestría que superaba habilidades de la mayoría de músicos profesionales. A edad de 16 años, en 1861, padres de Lorenzo habían hecho sacrificio enorme enviándolo a Ciudad de México para estudiar en Conservatorio Nacional de Música, que era institución más prestigiosa para educación musical en México. Durante 5 años, entre 1861 y 1866, Lorenzo había estudiado intensamente con maestros que habían entrenado en Europa. Había aprendido técnicas avanzadas de interpretación de violín, había estudiado composición musical y había tocado en orquestas que presentaban óperas italianas y sinfonías alemanas. Había regresado a Durango en 1866 con educación musical que era superior a la de cualquier otro músico en ciudad. Había establecido reputación rápidamente como violinista extraordinario que podía tocar piezas técnicamente complejas que otros músicos no podían ejecutar. Había formado orquesta pequeña, había dado recitales regulares, había enseñado violín a estudiantes de familias prósperas. Pero a pesar de talento extraordinario, Lorenzo ganaba ingresos modestos de aproximadamente 60 pesos mensuales, combinando presentaciones musicales con lecciones privadas. Música clásica en Durango tenía audiencia limitada. Mayoría de eventos sociales preferían música popular más simple. Lorenzo vivía en habitación modesta alquilada. Vestía ropa simple aunque limpia y ocupaba posición social que, aunque respetable por educación y talento, era limitada por falta de riqueza material. Ramona Beltrán tenía 19 años en 1871. Había nacido en 1852 en familia próspera. Padre don Felipe Beltrán operaba negocio de suministros mineros que vendía herramientas, explosivos y equipo a múltiples minas de plata que operaban en montañas cerca de Durango, generando ingresos anuales de aproximadamente 10,000 pesos que colocaban a familia firmemente en clase media alta de ciudad. Ramona había recibido educación apropiada para mujer de su clase. Había asistido a colegio católico para señoritas donde había aprendido a leer, a escribir, a bordar, a tocar piano básicamente y a comportarse según protocolo social de época. Era mujer hermosa, según testimonios múltiples. Tenía cabello castaño oscuro que caía en ondas naturales sobre hombros, ojos color avellana que mostraban inteligencia y sensibilidad, piel clara que cuidaba usando sombrillas y sombreros, y figura esbelta que vestidos de moda acentuaban favorablemente. Pero más allá de belleza física, Ramona tenía amor genuino por música, particularmente por música clásica. Tocaba piano con habilidad, que aunque no era profesional, era superior a la de mayoría de mujeres de su clase social. Asistía regularmente a recitales musicales cuando eran presentados en Durango. El encuentro entre Ramona y Lorenzo había ocurrido durante recital en Teatro Ricardo Castro en octubre de 1871. Lorenzo había sido violinista principal, interpretando sonata de Beethoven con técnica y con emoción que habían cautivado a audiencia. Ramona había estado entre aproximadamente 100 personas que habían asistido. Había quedado profundamente impresionada no solo por habilidad técnica, sino por pasión con que Lorenzo tocaba cada nota. Después de recital, durante recepción social modesta que se había organizado en vestíbulo de teatro, presentaciones formales habían ocurrido. Madre de Ramona, doña Mercedes, que apreciaba música, había solicitado ser presentada a Lorenzo para felicitarlo por presentación extraordinaria. Durante conversación inicial, Ramona y Lorenzo habían descubierto pasión compartida por música clásica, particularmente por compositores románticos como Chopin y Schumann. Durante siguientes semanas, Ramona había comenzado a tomar lecciones de piano con Lorenzo.
padres habían aprobado arreglo porque Lorenzo era músico respetado y porque lecciones permitirían a Ramona mejorar habilidades musicales. Lecciones ocurrían 3 veces por semana en sala de casa Beltrán, bajo supervisión apropiada de madre o de chaperona. Pero durante lecciones, conexión entre Ramona y Lorenzo había crecido más allá de relación estudiante-maestro. Compartían no solo amor por música, sino sensibilidad emocional similar, valores similares y atracción creciente que ambos intentaban ocultar, pero que era cada vez más difícil de negar. Aproximadamente en enero de 1872, después de 3 meses de lecciones, Lorenzo había declarado sentimientos durante sesión cuando Chaperona había salido brevemente de sala. Había hablado con voz que temblaba de emoción. «Ramona, sé que esto es inapropiado. Sé que soy solo maestro de música contratado por tu familia, pero debo ser honesto. Durante estos meses he desarrollado sentimientos hacia ti que van más allá de admiración profesional. Pienso en ti constantemente. Cada lección es alegría y tormento simultáneamente porque puedo estar cerca de ti, pero no puedo expresar lo que siento». Ramona había respondido con voz que también revelaba emoción contenida. «Lorenzo, yo también he sentido conexión especial. No es solo música que compartimos, es algo más profundo, pero mi familia nunca aprobaría cortejo. Tú eres músico talentoso, pero no tienes fortuna. Padres esperan que me case con hombre próspero de clase comerciante». Lorenzo había tomado mano de Ramona brevemente. «Entonces, debemos mantener sentimientos secretos por ahora. Pero algún día encontraré manera de probar a tu familia que puedo proveer para ti, que talento y dedicación valen más que riqueza heredada». Durante el siguiente año, entre enero de 1872 y enero de 1873, Ramona y Lorenzo habían mantenido afer secreto. Lecciones de piano habían continuado como pretexto para verse regularmente. Durante lecciones, cuando Chaperona estaba distraída o había salido brevemente, habían intercambiado expresiones de afecto, se habían sostenido manos, habían compartido besos breves pero apasionados. También se habían encontrado secretamente en lugares discretos, en jardines públicos, durante paseos que Ramona hacía con amigas, donde Lorenzo, casualmente, estaba paseando también, en recitales musicales donde podían sentarse cerca e intercambiar miradas, y ocasionalmente en casa de amiga de confianza de Ramona, que permitía que se encontraran en sala durante tardes, cuando padres de amiga estaban ausentes. Durante este periodo, Lorenzo había trabajado intensamente intentando aumentar ingresos. Había dado más conciertos, había tomado más estudiantes, había compuesto piezas musicales que había intentado vender a editores. Pero ingresos habían aumentado solo modestamente a aproximadamente 70 pesos mensuales. Aproximadamente en febrero de 1873, Lorenzo había decidido que debía pedir formalmente permiso de familia Beltrán para cortejar a Ramona. Había acudido a casa Beltrán, había solicitado audiencia con don Felipe. Durante conversación privada en estudio, Lorenzo había expresado intenciones honorables. «Don Felipe, durante año he tenido honor de enseñar piano a su hija Ramona. Durante este tiempo he desarrollado admiración profunda hacia ella, no solo por talento musical, sino por carácter, por inteligencia, por bondad. Solicito respetuosamente su permiso para cortejarla formalmente con intención de matrimonio eventualmente». Don Felipe había respondido con tono que, aunque cortés era firme en rechazo, «Don Lorenzo, aprecio honestidad y respeto manera apropiada en que ha conducido. Reconozco talento musical extraordinario, pero debo ser honesto también. Familia tiene expectativas específicas para matrimonio de Ramona. Esperamos que se case con hombre de posición económica sólida que pueda proporcionarle vida confortable.
Músico, aunque talentoso, no genera ingresos suficientes para mantener estándar de vida que Ramona ha conocido. Debo negar permiso para cortejo. Lorenzo había intentado argumentar que talento y dedicación eventualmente generarían ingresos mejores, pero don Felipe había sido inflexible. Cortejo formal no sería permitido. Ramona había quedado devastada cuando Lorenzo le había relatado rechazo. Había llorado, había rogado a padres que reconsideraran, pero padres habían mantenido decisión. Habían declarado que lecciones de piano con Lorenzo debían terminar, que Ramona debería enfocar atención en pretendientes apropiados de familias comerciantes. Resumiendo, don Lorenzo Aguirre había sido violinista más talentoso de Durango. Había estudiado música en Ciudad de México, había regresado a Durango, estableciendo reputación como músico extraordinario. En 1871, Lorenzo había conocido a Ramona durante evento social donde había tocado violín. Habían desarrollado afer secreto durante 2 años. Lorenzo había prometido matrimonio, pero familia de Ramona había rechazado porque músico no tenía fortuna. Aproximadamente un mes después del rechazo de don Felipe, en marzo de 1873, Sebastián Cortés había aparecido en círculos sociales de Durango. Se presentaba como comerciante próspero que importaba productos europeos, telas finas, vajilla de porcelana, vinos y otros artículos de lujo, generando ingresos que afirmaba eran de aproximadamente 5,000 pesos anuales. Sebastián tenía 32 años, era hombre guapo de constitución atlética, vestía trajes caros importados y hablaba con seguridad de hombre que había viajado y que conocía mundo más allá de Durango. Había conocido a familia Beltrán durante evento social organizado por Cámara de Comercio de Durango. Don Felipe había quedado impresionado por Sebastián. Era exactamente tipo de pretendiente que había esperado para Ramona. Próspero, educado, de edad apropiada, con negocio establecido. Había invitado a Sebastián a casa para cena familiar. Había sugerido que Sebastián podría cortejar a Ramona si estaba interesado. Sebastián había aceptado entusiastamente. Había comenzado a visitar Casa Beltrán 3 o 4 veces por semana, siguiendo protocolo tradicional de cortejo. Durante visitas, conversaba con Ramona en sala bajo supervisión de madre. Discutía sobre viajes que había realizado a Europa y Estados Unidos, sobre negocios de importación, sobre futuro próspero que podría ofrecer a esposa. Pero Ramona, aunque Cortés no había sentido atracción genuina hacia Sebastián, lo encontraba superficial, obsesionado con riqueza material, carente de sensibilidad emocional que Lorenzo tenía. Cuando padres habían presionado preguntando qué pensaba de Sebastián, había respondido que parecía hombre respetable, pero que no sentía amor hacia él. Padres habían argumentado que amor vendría con tiempo, que matrimonio era alianza práctica, no solo romance, que oportunidad de casarse con hombre próspero como Sebastián no debería desperdiciarse. Presión había sido constante durante semanas. Simultáneamente, Ramona y Lorenzo habían continuado viéndose secretamente a pesar de prohibición de familia. Se encontraban en casa de amiga, intercambiaban cartas mediante empleada de confianza. Lorenzo tocaba serenatas bajo ventana de Ramona durante noches. Lorenzo había rogado a Ramona que esperara, que no aceptara cortejo de Sebastián, que eventualmente encontraría manera de convencer a familia. Pero presión de padres había sido abrumadora. En junio de 1873, después de 3 meses de cortejo constante de Sebastián y de presión continua de familia, Ramona había cedido con resignación. Había aceptado propuesta de matrimonio de Sebastián, que padre había bendecido entusiastamente. Lorenzo había quedado devastado cuando había recibido noticia. Había intentado hablar con Ramona, había rogado que reconsiderara,
Pero Ramona, aunque lloraba, había explicado que presión de familia era insoportable, que no podía resistir más, que matrimonio con Sebastián era inevitable. Boda había sido programada para 7 de septiembre. Durante 3 meses de preparativos, Lorenzo había vivido en agonía, sabiendo que mujer que amaba se casaría con otro hombre. Había considerado múltiples opciones desesperadas: fugarse con Ramona, revelar a Fer a familia esperando que escándalo cancelara boda, abandonar Durango completamente para escapar de dolor de ver a Ramona casada. Pero finalmente, en mañana del 7 de septiembre, había tomado decisión de hacer último intento de detener boda. Había acudido a casa de Sebastián, donde sabía que Sebastián estaría preparándose para ceremonia. Capítulo 4. La confrontación de la mañana y el asesinato de Lorenzo. El 7 de septiembre de 1873, aproximadamente a las 9 de la mañana, 3 horas antes de que ceremonia matrimonial estuviera programada para comenzar a mediodía, Lorenzo Aguirre había llegado a casa de Sebastián Cortés, ubicada en calle residencial Tranquila de Durango. Casa era construcción modesta de un piso que Sebastián alquilaba, con sala pequeña, cocina, 2 dormitorios y jardín trasero cercado. Sebastián vivía solo excepto por empleada que venía durante días para cocinar y limpiar, pero que no residía en propiedad. Lorenzo había tocado puerta con determinación nacida de desesperación. Sebastián había abierto puerta personalmente porque empleada no había llegado todavía. Había mostrado expresión de sorpresa mezclada con irritación al ver a Lorenzo. ¿Don Lorenzo?, había preguntado con tono que intentaba sonar cortés, pero que revelaba molestia. ¿Qué lo trae aquí esta mañana? Debería estar preparándose para tocar en mi boda. Lorenzo había respondido con voz firme, a pesar del nerviosismo que sentía. Vine a hablar contigo sobre esa boda. Necesito que entiendas que Ramona no te ama. Me ama a mí. Se casa contigo solo por presión de familia. No deberías casarte con mujer que ama a otro hombre. Sebastián había permanecido en entrada bloqueando paso, sin invitar a Lorenzo a entrar. Expresión había cambiado de irritación a ira contenida. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa en día de mi boda para decirme que mi prometida ama a otro hombre? ¿Quién eres tú para hacer tal afirmación? Soy hombre que ha amado a Ramona durante 2 años, había respondido Lorenzo con voz que subió de volumen. Hemos tenido relación secreta. Nos amamos genuinamente. Pedí permiso para cortejarla formalmente, pero familia rechazó, porque soy solo músico sin fortuna. Presionaron a Ramona para aceptarte porque eres rico. Pero matrimonio, basado en presión familiar y en conveniencia económica sin amor genuino, es error terrible. Te pido que canceles boda, permite que Ramona sea libre para elegir. Sebastián había sentido ira creciendo. Durante meses de cortejo había notado que Ramona, aunque cortés, parecía distante emocionalmente, que nunca había mostrado afecto genuino, que había aceptado propuesta con resignación, no con alegría. Ahora comprendía razón. Ramona amaba a músico pobre. Pero Sebastián había invertido tiempo y recursos en cortejo. Había comprado regalos caros, había pagado cena elaborada para familia, había hecho planes para matrimonio. Boda estaba programada para 3 horas después, con 200 invitados esperados. Cancelación causaría humillación pública, pérdida de inversión y escándalo social. «Sal de mi propiedad», había ordenado con voz llena de ira apenas contenida. No cancelaré boda por músico celoso que viene con historias de amor secreto. Ramona se casará conmigo hoy. Tú tocarás violín en recepción como fue contratado o perderás pago. Ahora vete. Lorenzo no había retrocedido. Había dado paso hacia adelante, intentando entrar en casa. No me iré hasta que prometas cancelar boda. Ramona merece felicidad, no matrimonio forzado.
Iré a ceremonia y revelaré a Fer públicamente ante todos invitados si es necesario. Amenaza de revelar a Fer públicamente durante ceremonia había sido demasiado para Sebastián. Había agarrado brazo de Lorenzo con fuerza, había intentado empujarlo hacia atrás fuera de entrada. Lorenzo había resistido. Forcejeo físico había comenzado con ambos hombres, empujando, agarrando, intentando dominar. Sebastián era más fuerte físicamente que Lorenzo, que aunque en buena condición, había pasado vida tocando violín, no trabajando físicamente. Durante forcejeo, Sebastián había empujado a Lorenzo hacia interior de casa. Ambos habían caído en sala. Pelea había continuado con golpes intercambiados, muebles volcados. En momento de ira ciega, Sebastián había agarrado bufanda de seda que Lorenzo llevaba alrededor de cuello. Había tirado con fuerza, había comenzado a estrangular. Lorenzo había intentado liberarse, había arañado manos de Sebastián, pero Sebastián había mantenido presión. Durante aproximadamente 3 minutos que debieron parecer eternidad para Lorenzo, Sebastián había mantenido bufanda apretada alrededor de cuello de Lorenzo hasta que cuerpo había dejado de resistir, hasta que respiración había cesado, hasta que Lorenzo había muerto por asfixia. Sebastián había soltado cuerpo, había retrocedido con expresión de horror al comprender lo que acababa de hacer. Había matado a hombre. Tenía cadáver en sala de casa. Ceremonia matrimonial estaba programada para 3 horas después. Pánico había asumido control. Sebastián había mirado alrededor buscando solución. No podía reportar muerte a autoridades porque sería arrestado por asesinato. No podía cancelar boda sin explicación. Tenía que ocultar cuerpo rápidamente. Había arrastrado cuerpo de Lorenzo hacia jardín trasero. Había tomado pala de cobertizo de herramientas. Había excavado tumba improvisada en esquina de jardín bajo árbol grande. Había enterrado cuerpo. Había cubierto con tierra. Había rastrillado superficie para ocultar excavación. Trabajo había tomado aproximadamente 2 horas. A las 11 de la mañana, 1 hora antes de ceremonia, cuerpo de Lorenzo estaba enterrado en jardín. Sebastián había limpiado sala, donde pelea había ocurrido, había escondido muebles dañados en dormitorio cerrado con llave, se había cambiado a traje de boda, había acudido a catedral para ceremonia, actuando como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Resumiendo eventos clave, cuando Sebastián había comenzado a cortejar a Ramona en 1872, familia había presionado a Ramona para aceptar porque Sebastián era próspero. Ramona había cedido terminando affair con Lorenzo. Durante ceremonia a mediodía, ausencia de Lorenzo había sido notada por otros músicos de orquesta, pero habían decidido no mencionar para evitar disrupcionar evento. Habían asumido que Lorenzo había enfermado o había tenido emergencia personal. Habían procedido con presentación musical sin violinista principal. Durante recepción, cuando música había comenzado a detenerse misteriosamente múltiples veces, cuando músicos habían comenzado a escuchar tercer violín que tocaba estilo de Lorenzo, fenómeno había sido aterrador para Sebastián, que sabía verdad. Lorenzo estaba muerto, enterrado en jardín de casa de Sebastián. Cada vez que música paraba, Sebastián sentía que era Lorenzo comunicándose desde muerte, Lorenzo revelando presencia, Lorenzo acusando a asesino. Manos de Sebastián temblaban. Transpiración cubría frente. Nerviosismo era visible para Ramona y para otros invitados que lo atribuían a nervios normales de novio. Pero cuando don Arturo había mencionado a don Felipe que Lorenzo había desaparecido esa mañana, cuando había descrito escuchar tercer violín tocando estilo de Lorenzo, alarma había sido disparada que conduciría a investigación completa. Resumiendo, Lorenzo nunca había dejado de amar a Ramona. El 7 de septiembre por la mañana, había acudido a casa de Sebastián para suplicar que no se casara con Ramona.
Sebastián había matado a Lorenzo durante confrontación. Había enterrado cuerpo en jardín. Durante recepción, fenómeno de música parando fue interpretado por músicos como presencia de espíritu de Lorenzo. Capítulo 4. El descubrimiento del cuerpo. Capítulo 5. La búsqueda de Lorenzo y el descubrimiento del cuerpo. Cuando don Arturo había informado a don Felipe sobre desaparición de Lorenzo, aproximadamente a las 5:30 de la tarde durante recepción, don Felipe había sentido preocupación creciente. Lorenzo Aguirre, aunque no tenía fortuna, era músico respetado, conocido por profesionalismo y puntualidad. Desaparecer completamente en día de presentación importante no era característico. Don Felipe había solicitado hablar con Ramona privadamente. La había llevado hacia área apartada del jardín, lejos de invitados. «Hija, músicos dicen que don Lorenzo Aguirre desapareció esta mañana. ¿Sabes algo sobre esto? ¿Tuviste contacto con él recientemente?» Ramona había sentido pánico súbito. Había sabido que Lorenzo estaba desesperado por situación, que había mencionado en última carta que haría algo drástico para detener boda. ¿Qué había hecho Lorenzo? ¿Había huido de Durango para escapar de dolor? ¿Había intentado confrontar a Sebastián? Había respondido con voz temblorosa: «No, papá. No he visto a Lorenzo desde que terminaste lecciones de piano hace meses». Pero expresión de Ramona había revelado que estaba ocultando algo. Don Felipe conocía a hija suficientemente bien para detectar mentira. Había presionado: «Ramona, si sabes algo debes decirme. Desaparición de músico respetado en día de tu boda es circunstancia muy extraña». Ramona había comenzado a llorar. «Papá, Lorenzo y yo teníamos sentimientos uno por otro. Afer secreto durante 2 años. Él no quería que me casara con Sebastián. Me escribió carta hace semana diciendo que intentaría detener boda. Tengo miedo de que haya hecho algo desesperado». Confesión había causado que don Felipe sintiera mezcla de ira por afer secreto y de alarma por implicación de que Lorenzo podría haber confrontado a Sebastián. Había llamado a Sebastián para interrogatorio privado. «Sebastián, ¿viste a Lorenzo Aguirre esta mañana? ¿Vino a tu casa?» Sebastián había intentado mantener compostura, pero transpiración en frente y temblor en manos habían sido visibles. «No, no lo vi». «¿Por qué preguntas?» «Porque desapareció esta mañana y tengo razones para pensar que podría haber intentado confrontarte sobre boda. Si sabes algo, debes decirme ahora». «No sé nada», había insistido Sebastián con voz que sonaba menos convincente con cada palabra. Don Felipe había decidido que situación requería investigación formal. Había enviado empleado a notificar a autoridades locales sobre desaparición de Lorenzo Aguirre en circunstancias sospechosas. Juez local, don Ernesto Campos, había enviado alguaciles para investigar. Aproximadamente a las 7 de la tarde, cuando recepción todavía continuaba, aunque atmósfera había cambiado completamente de celebración a tensión por música que paraba y por rumores de desaparición de músico, alguaciles habían llegado. Habían interrogado a músicos de orquesta primero. Don Arturo había relatado que Lorenzo había estado presente en ensayo día anterior, que había parecido ansioso y distraído, que había mencionado que necesitaba resolver asunto importante antes de boda, pero no había dado detalles. Habían interrogado a Ramona, quien entre sollozos había confesado afer secreto con Lorenzo, rechazo de familia, presión para casarse con Sebastián y carta reciente de Lorenzo amenazando hacer algo drástico. Finalmente habían interrogado a Sebastián. Bajo presión de preguntas repetidas, historia de Sebastián había comenzado a desmoronarse. Había cambiado detalles, había contradicho declaraciones previas. Alguaciles habían notado nerviosismo extremo,
transpiración excesiva. Alguacil principal, don Rutilo Salazar, había declarado con autoridad: «Don Sebastián, tu comportamiento sugiere que ocultas información sobre desaparición de don Lorenzo. Solicitamos permiso para registrar tu casa». Sebastián había intentado negarse argumentando que registro requería orden judicial, pero don Rutilo había respondido que en caso de desaparición sospechosa, autoridades tenían derecho de inspeccionar propiedades relacionadas inmediatamente. Aproximadamente a las 8 de la noche, cuando oscuridad había comenzado a caer sobre Durango, grupo que incluía a alguaciles, a don Felipe y a varios invitados curiosos, había acudido a casa de Sebastián, llevando linternas y antorchas para iluminar búsqueda. Habían registrado interior de casa primero, sala donde muebles parecían haber sido movidos recientemente, dormitorio cerrado con llave que cuando forzado había revelado silla volcada y mesita rota que Sebastián había ocultado. Luego habían procedido a jardín trasero. Bajo luz de antorchas, habían examinado tierra buscando signos de excavación reciente. En esquina, bajo árbol grande, uno de alguaciles había notado que tierra parecía haber sido removida recientemente. Color era más oscuro que tierra circundante, superficie estaba más suelta. Habían comenzado a excavar usando palas. Después de cavar aproximadamente 1 metro de profundidad, pala había golpeado algo sólido que no era roca. Habían excavado más cuidadosamente. Mano había emergido primero, luego brazo, luego cuerpo completo de Lorenzo Aguirre, que había sido enterrado en posición encorvada. Cuerpo todavía llevaba ropa que Lorenzo había vestido esa mañana: pantalones negros, camisa blanca, chaleco y bufanda de seda alrededor de cuello. Examen preliminar había revelado que bufanda estaba apretada alrededor de cuello con fuerza, que había dejado marcas profundas en piel. Causa de muerte parecía ser estrangulación. Don Felipe había sentido horror absoluto al ver cuerpo del músico que había enseñado piano a hija, que había amado a hija secretamente, que había intentado detener boda y había sido asesinado. Había girado hacia Sebastián con expresión de ira, que era casi violenta. «Mataste a Lorenzo, asesinaste a hombre que amaba a mi hija, y luego te casaste con ella sabiendo que habías cometido asesinato esa mañana». Sebastián había colapsado emocionalmente. Había caído de rodillas en tierra del jardín, sollozando incontrolablemente. Había confesado todo: confrontación de mañana, pelea física, estrangulación, enterramiento de cuerpo, ceremonia actuando como si nada hubiera ocurrido. Alguaciles habían arrestado a Sebastián inmediatamente. Lo habían esposado y lo habían llevado a prisión municipal, donde fue encarcelado, esperando juicio por asesinato. Ramona había sido informada aproximadamente a las 9 de la noche. Había estado esperando en casa de padres, después de que recepción había sido cancelada abruptamente, cuando alguaciles habían llevado a Sebastián para registro de propiedad. Cuando padre había regresado con noticia de que Lorenzo había sido encontrado muerto, enterrado en jardín de Sebastián, que Sebastián había confesado asesinato, que matrimonio celebrado esa mañana había sido matrimonio con asesino, Ramona había colapsado completamente. Había llorado durante horas. Lorenzo, hombre que había amado genuinamente, que había compartido pasión por música, que había prometido amor eterno, estaba muerto. Había sido asesinado por hombre con quien ella se había casado bajo presión familiar. Culpa había sido abrumadora. Si no hubiera cedido a presión, si hubiera sido más fuerte resistiendo matrimonio con Sebastián, Lorenzo todavía estaría vivo. Capítulo 6. El juicio y la ejecución de Sebastián Cortés. Juicio de Sebastián Cortés por asesinato de Lorenzo Aguirre comenzó en octubre de 1873, aproximadamente un mes después de crimen. Corte estaba ubicada en edificio gubernamental principal de Durango. Juez don Ernesto Campos presidió.
Fiscal don Rutilo Salazar presentó caso de acusación. Evidencia presentada fue extensiva. Testimonio de Ramona describiendo afer secreto con Lorenzo y presión familiar para casarse con Sebastián. Testimonio de otros músicos describiendo desaparición de Lorenzo en mañana de boda. Testimonio de alguaciles describiendo registro de casa de Sebastián y descubrimiento de cuerpo. Testimonio de doctor que examinó cuerpo determinando que muerte fue causada por estrangulación con bufanda. Confesión de Sebastián admitiendo asesinato durante confrontación. Defensa de Sebastián intentó argumentar que asesinato no fue premeditado, sino resultado de pelea que escaló fuera de control. Que Sebastián no planeó matar a Lorenzo, sino que actuó en momento de ira cuando Lorenzo amenazó revelar a Fer públicamente. Pero fiscal argumentó que aunque asesinato no fue planeado con anticipación, acto de estrangular a hombre durante 3 minutos requiere intención deliberada de matar, que Sebastián tuvo múltiples oportunidades de detenerse, pero continuó aplicando presión hasta que Lorenzo murió. Además, fiscal argumentó que ocultamiento de cuerpo mediante enterramiento en jardín y decisión de proceder con ceremonia matrimonial, actuando como si nada hubiera ocurrido, demostraron conocimiento de culpa y falta de remordimiento. Veredicto llegó en noviembre después de 3 semanas de testimonio. Sebastián Cortés, culpable de asesinato intencional. Sentencia bajo leyes de época era muerte por fusilamiento. Ejecución fue programada para 15 de noviembre. El 15 de noviembre de 1873, aproximadamente a las 6 de la mañana, Sebastián Cortés fue ejecutado por pelotón de fusilamiento en patio de prisión municipal. Aproximadamente 50 testigos asistieron, incluyendo autoridades, periodistas y ciudadanos que habían seguido caso con fascinación morbosa. Sebastián había rechazado vendaje en ojos según era ofrecido tradicionalmente. Había enfrentado pelotón con expresión de resignación. Últimas palabras fueron: lamento profundamente muerte de Lorenzo Aguirre. Actué en momento de ira que no puedo justificar. Que Dios y que Ramona me perdonen. Pelotón disparó. Sebastián murió instantáneamente. Capítulo 7. Las consecuencias para Ramona y el legado del violín. Fantasma. Matrimonio entre Ramona y Sebastián fue anulado inmediatamente después de arresto por autoridades eclesiásticas que determinaron que matrimonio celebrado por hombre que había cometido asesinato esa mañana era inválido moralmente, aunque técnicamente había sido legal hasta momento de arresto. Ramona quedó en estado de devastación emocional profunda que duró meses. Había perdido a Lorenzo, hombre que amaba genuinamente. Había sido casada brevemente con asesino de Lorenzo. Culpa de no haber resistido presión familiar más fuertemente era constante. Durante años siguiente, Ramona vivió en reclusión en casa de padres. Rechazó todas invitaciones sociales. Visitó tumba de Lorenzo regularmente llevando flores frescas. Aproximadamente 2 años después, en 1875, Ramona estableció escuela de música gratuita en memoria de Lorenzo. Enseñó piano a niños de familias pobres que no podían pagar lecciones privadas. Dedicó resto de vida a educación musical. Ramona nunca se casó. Vivió resto de vida soltera dedicada a memoria de Lorenzo. Murió en 1905 a edad de 53 años. Fue enterrada junto a tumba de Lorenzo según su petición testamentaria. El caso se volvió leyenda en Durango conocida como la boda del violín fantasma o el músico que tocó después de muerto.
Fenómeno de música que paraba durante recepción y de tercer violín que músicos escucharon, fue interpretado por muchos como espíritu de Lorenzo comunicándose desde muerte, Lorenzo acusando a asesino, Lorenzo revelando crimen que había sido ocultado. Aunque explicaciones racionales sugirieron que pausas fueron coincidencia causada por nerviosismo de músicos tocando sin director, y que tercer violín fue alucinación auditiva causada por estrés. Interpretación sobrenatural persistió en folclore local durante décadas. Historia fue relatada como advertencia sobre peligros de forzar matrimonios por conveniencia económica, ignorando amor genuino, sobre consecuencias de violencia durante confrontaciones y sobre importancia de respetar sentimientos de mujeres en decisiones matrimoniales. Descansa en paz, Lorenzo Aguirre. Eras violinista talentoso que amabas a Ramona con pasión genuina. Intentaste detener boda entre ella y hombre que no amaba. Fuiste asesinado durante confrontación. Tu música continuó sonando misteriosamente durante recepción, revelando crimen. Tu memoria fue honrada por Ramona durante el resto de su vida. Descansa en paz, Ramona Beltrán. Fuiste forzada por presión familiar a casarte con hombre próspero, rechazando músico que amabas. Durante recepción, descubriste que esposo había asesinado a tu verdadero amor esa mañana. Viviste resto de vida en luto, dedicando a educación musical en memoria de Lorenzo. El caso permanece como recordatorio de que amor genuino es más valioso que riqueza material, de que presión familiar puede conducir a tragedias terribles y de que música tiene poder de revelar verdades que palabras no pueden expresar. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y a activar la campanita. ¿Qué te impacta más? La música que paraba revelando presencia del músico muerto, el asesinato en mañana de boda, o el hecho de que Ramona fue forzada a casarse con asesino del hombre que amaba. ¿Crees que fenómeno de música parando fue realmente espíritu de Lorenzo o fue coincidencia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar esta historia de músico que fue asesinado intentando detener boda y cuya música continuó sonando misteriosamente durante recepción, revelando crimen horrible. Hasta el próximo caso. Familia había buscado a Lorenzo. Vecino había reportado haber visto a Lorenzo entrar en Casa Cortés esa mañana. Autoridades habían registrado propiedad Cortés. Habían encontrado cuerpo de Lorenzo enterrado en jardín. Había sido estrangulado. Sebastián fue arrestado durante su propia recepción. Confesó crimen bajo interrogatorio. Capítulo 5. El juicio. Sebastián fue juzgado por asesinato premeditado, declarado culpable, sentenciado a muerte por fusilamiento, ejecutado en noviembre de 1873. Capítulo 6. Las consecuencias. Matrimonio entre Ramona y Sebastián fue anulado. Ramona vivió resto de vida soltera en luto por Lorenzo. Murió en 1905. Capítulo 7. El legado. Caso se volvió leyenda en Durango como La boda del violín fantasma. Música que paraba fue interpretada como espíritu de Lorenzo comunicando crimen. Descansa en paz, Lorenzo Aguirre. Amabas a Ramona, intentaste detener boda, fuiste asesinado. Tu música continuó sonando durante recepción revelando crimen. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y a activar la campanita. Comparte en los comentarios. Gracias. Hasta el próximo caso.